Maite, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este mes de concienciación del cáncer testicular. Cuéntame de forma muy breve qué es lo que haces y cuál es tu relación con este tipo de cáncer. Bueno, gracias por invitarnos y poder hablar de este tema tan importante y en este mes. Yo soy oncóloga pediátrica y trabajo en el Pediatric Cancer Center, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. Y dentro de los tumores que trato, los tumores germinales del testículo es una de mis áreas de especialidad. Porque el tumor testicular es un tumor relativamente frecuente entre los tumores sólidos, ¿no es correcto? Es un tumor que hay que darle una relevancia muy importante porque nosotros en pediatría, que tratamos niños y adolescentes, el tumor testicular tiene un pic en la adolescencia. Tanto así que es el tumor más frecuente fuera del sistema nervioso extracraneal en los adolescentes y adultos jóvenes. Entre los 15 y los 45 años se produce la mayor frecuencia de cáncer testicular. Si bien es cierto, el cáncer es raro como patología en sí, pero hay que tenerla muy presente. ¿Y tenemos algunas cifras que nos indiquen aproximadamente qué incidencia, cuáles son los números de este tipo de cáncer en nuestro país? Para nosotros, desde el punto de vista de la oncología pediátrica, y te agradezco la pregunta, es un dato que nos gustaría tener de manera más fidedigna, porque si bien es cierto, uno puede leer incidencias de 2, 3, 4 en 100.000, no nos ayuda mucho porque en nuestro registro nacional, que es el RETI, hay una pérdida de los casos que son tratados en el mundo del adulto. Perdemos mucho registro del dato de los adolescentes y también el seguimiento, qué pasó con ellos después, qué secuelas tienen, y nos interesaría un poco encontrar una estrategia común para identificar esos casos. O sea, no hay datos fidedignos en España de cómo afecta en la prevalencia o incidencia en esta población. Me imagino que eso sucede porque no es lo mismo un diagnóstico a los 10 años, que entonces va a quedar en entorno pediátrico, que un diagnóstico a lo mejor a los 16. Exactamente, eso nos pasa, que compartimos aquí un grupo de pacientes entre los oncólogos pediátricos y adultos y un registro que solamente cubre nuestro sector, el pediátrico. Bueno, eso sería ahí un punto para mejorar. Un punto a mejorar. Hablando un poquito a nivel de investigación, ¿en qué punto estamos? ¿Cuánto se conoce? ¿Qué se está haciendo con el cáncer testicular? Bueno, el cáncer testicular dentro del mundo de los tumores germinales, o sea, de estos tumores, ha sido siempre la punta de lanza para abrir camino de cómo se avanza en los tumores de células germinales. Y es un tumor que afortunadamente tiene muy buen pronóstico, más del 95%, si uno pone a todos los pacientes en un mismo grupo se pueden curar de esta enfermedad, pero es una enfermedad que por la localización y porque se presenta en niños que están en su desarrollo psicoemocional, afecta otras esferas que a lo mejor ahí el pronóstico tenemos que preocuparnos más. Y en investigación estamos en un protocolo que está abierto, que hemos invitado a todos los centros españoles y ahora estamos tratando de abrir un poquito, invitar a otros países de investigar un biomarcador que también están haciendo en otros grupos, que es específico para este tipo de tumores y que si podemos saber cómo se comporta en niños y adolescentes, nos puede ayudar al diagnóstico, a poder estratificarlos mejor, asignarles el tratamiento más titulado y en su seguimiento. O sea que estamos en pleno reclutamiento de pacientes. Un biomarcador, para las personas que nos escuchen que no sepan Sí. exactamente qué es un marcador sanguíneo. ¿Correcto? Es un marcador sanguíneo o también se puede estudiar en el tejido y que te dice, mira, tú tienes este tipo de tumor. Y te puede ayudar al seguimiento, o si te han puesto tratamiento y el biomarcador que es detectable desaparece y desaparece en forma temprana, a lo mejor ese grupo de niños podría recibir menos tratamiento. Hay muchas preguntas abiertas y que este biomarcador está revolucionando el campo. Sobre todo en la línea que está aplicándose a tantos otros tumores y cánceres de la individualización del tratamiento. Exactamente, eso, y un poco en la línea de la biopsia líquida también y en la línea de individualizar, sobre todo en tumores que tienen tan buen pronóstico, es una obligación bajar la toxicidad. Bueno, súper interesante. Dame un poquito más de información, más de profundidad sobre este pronóstico que me comentabas, en el que el 95% de las personas diagnosticadas van a curarse, independientemente de en qué estadio se diagnostican. ¿Esos son números globales? Son números globales. Es muy interesante porque
Hay un grupo de pacientes en que el tumor está solo en el testículo y podría tratarse solo con observación sin necesidad de, bueno, cirugía obviamente, y observación sin quimioterapias u otros tratamientos. Y estos niños, los que están en estadios precoces o los que tienen metástasis, todos son tratables con muy buen pronóstico. A diferencia, a lo mejor, si uno compara con ovario, otra gónada, que cuando está con metástasis, estadio 4, decimos nosotros, el pronóstico no es tan bueno en comparación al testículo. O sea que... En líneas generales. El pronóstico suena bien, claro. No es tan bueno como el del testículo. Exacto. Y el testículo, aún así, suena bien. Entonces uno dice, bueno, no queremos alarmar a la población con el diagnóstico precoz, en términos de que si te diagnosticas antes vas a sobrevivir más. No es eso, pero a lo mejor si te diagnosticas antes, también puede pasar que requieras tratamientos más acotados, puede pasar. Que te ahorren la quimioterapia. Y eso es lo que sí, los americanos tienen mejor estudiados, que dicen que el diagnóstico precoz, si bien es cierto la sobrevida es buena, podrías a lo mejor ahorrarte tratamientos. Aquí mediciones en España yo no tengo, pero sí creo que sobre todo en el grupo de adolescentes hace mucho sentido. Sí. Porque el tratamiento, Maite, en líneas generales va a ser siempre la exéresis del tumor, es decir, del testículo afectado. Claro, porque es un testículo que está enfermo, o sea, tiene células tumorales con potencial de escapar por el torrente sanguíneo, linfático, ir al pulmón, ir al retroperitoneo. La naturaleza de ese tumor es mala. Está ahí, quiere escapar. Entonces hay que, si lo encontraste además localizado, hay que sacarlo completamente. No existe la posibilidad en el maligno de dejar un pedacito a ver qué pasa. Hay que sacarlo. Estamos hablando del maligno. Y a efectos de fertilidad, incluso de producción de testosterona, que es la otra función que tiene el testículo. ¿Va a funcionar todo exactamente igual con el testículo remanente? Cuando tienes un solo testículo, claro, habitualmente sigue produciendo testosterona, tenemos pacientes que han sido padres, o sea que es posible, pero hay que individualizar también de quién es esta persona que le pasó esto, porque hay niños que tienen alguna predisposición para tener un cáncer testicular. Ya con que te saquen un testículo y te pongan quimioterapia si la necesitaste, hay que ponerle más cuidado al otro testículo. Entonces es algo que hay que hablar, porque hay una amenaza a la fertilidad, pero no quiere decir que no van a poder ser padres, porque hay un montón de estrategias para tratar de que eso se minimice. Es decir, que se hace de alguna forma, igual que sucede con el ovario, una preservación de la fertilidad. Sí, solemos hacer eso, y sobre todo que estamos hablando, este grupo que nos interesa, el de los adolescentes, que a todos les ofrecemos criopreservar espermatozoides, por si acaso tenerlo como un seguro, si lo necesitan. Explícanos qué sucede, Maite, después, porque yo creo que eso lo insinuabas antes, es un tema interesante y probablemente poco estudiado. ¿Qué sucede después en ese escroto en el que falta un testículo? Se deja sin el testículo, se pone una prótesis. ¿Cómo lo toleran los jóvenes y adolescentes a efectos de su crecimiento a nivel de autoimagen, a nivel de personalidad, en sus relaciones sexuales? ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿El cáncer está curado, está controlado, pero tengo un testículo menos? ¿Qué sucede a partir de ahí? Yo no tengo todas las respuestas para esta pregunta tan interesante, porque hay mucho no estudiado. Yo diría que bueno, lo más fácil es que, claro, se puede poner una prótesis. Los urólogos además a veces esperan el crecimiento completo del niño, bueno, adolescente en este caso, para poner una prótesis de un tamaño y no estar cambiando la prótesis. Claro. Siempre es algo que también se individualiza y se pregunta a esta persona qué quiere, y las respuestas son variadas, porque muchos dicen que no. Por ejemplo, que les da igual, y no sé si les dará igual o no, pero si alguna vez dicen que no, yo creo que es un tema que hay que ir explorando, porque las necesidades pueden cambiar en cuanto a la apariencia, pero que tiene una solución estética muy buena, o sea, si es que quisieran tomar alguna medida. Y después todo lo otro es un gran desconocido, porque faltan estudios en este acompañamiento. Obviamente entendemos las proporciones, que si a una familia por un tumor tienes que amputar alguna extremidad es algo tremendo, y a lo mejor en un tumor de tan buen pronóstico como este, que lo que está sacando un testículo, históricamente se ha minimizado, claro, y ni siquiera tenemos un programa de acompañamiento en una edad tan vulnerable. Al final no deja de ser una amputación, ¿no? Obviamente no con la misma magnitud, claro, una amputación, guardando las proporciones, pero es muy interesante, porque para un niño de 13 años puede ser tremendo. Claro.
especialmente en esta etapa pues, de construcción de nuestro yo sexual, ¿no? De la identidad, de la autoimagen. Háblanos de la autoexploración. ¿En qué medida aconsejar a las personas que nos están viendo hacer autoexploración, que los niños se toquen los testículos, que tengan capacidad de preguntar a sus padres, a sus tutores? ¿Cuánto hay de eso? ¿Se está haciendo? ¿Se informa a nivel de consultas pediátricas? Yo, bueno, espero que se informe porque los niños, y también dependiendo el entorno cultural en el que crecen, estos temas se hablan más o se hablan menos. Vivimos en una ciudad que es tremendamente cosmopolita y tenemos todas las culturas presentes en Barcelona, en nuestro caso. No sé cuánto se habla. Yo creo que falta hablar, eso sí. Porque me doy cuenta del estrés que genera el diagnóstico con la vuelta a los colegios. El querer decir que no le han operado un testículo, que le han operado una hernia. Eso ya habla por sí solo de que esto no está normalizado. Cuando hablo con otros colegas en otros países me cuentan que los niños, porque es una edad que hay una autoexploración innata, entonces probablemente de tocarse se van a tocar y van a sentir algo raro. El problema es que da vergüenza consultar, o a veces hay creencias falsas en la población, como que se están desarrollando y que esto es un signo que esté más grande el testículo de masculinidad. Claro. Incluso nos han llegado a decir algunos pacientes. Entonces, ¿de qué manera aconsejaríamos? Bueno, yo en esto no soy experta, ojalá alguien respondiera a esto, pero así como los papás conversamos con los niños, sobre todo en estas edades, decir que si notan que el testículo está creciendo o les llama la atención que está muy grande, indurado, es que se notan ahí unos aumentos, es tan evidente cuando empieza a crecer que mejor comentarlo con los padres, claro, porque es el ambiente de seguridad. Y los padres que consultan. Y en la experiencia, estando así en una sociedad que no tiene tantos tabúes como la nuestra, vemos meses en que este tumor estaba claramente presente y no estaban consultando. Aunque el pronóstico es bueno, vuelvo a repetir. Pero sí, uno les pregunta ¿cuánto llevaba esto? No, dicen 4 meses por lo menos. Yo creo que apuntas ahí a una cosa muy interesante y que es inherente en la sociedad, ¿no? Que es la relación entre los testículos y la masculinidad. Entonces ahí seguro que habría que hacer un poquito más de pedagogía. Maite, ¿siempre hay un aumento del tamaño? ¿O a veces el tamaño no aumenta pero es irregular, hay una induración, irregular hay también, dolor? Sí, el tumor también puede ser pequeño. Entonces a veces el motivo de consulta ha sido que se notaban una especie de nódulo en la superficie, o sea, veían lo que tú dices, una irregularidad. Es bueno en el tema de la autoexploración que cada persona, así como las mujeres sabemos cómo es la textura de nuestra mama, claro, sepan un poco la textura del testículo, porque el testículo tiene su epidimo, tiene una estructura, ¿no? Claro. Tener un punto de referencia, y ya después si hay una masa, algo que está tratando de crecer, se van a dar cuenta. ¿Habitualmente sin dolor? Eso también es importante destacar porque no duele. Entonces eso también hace que retrase, porque lo que duele suele ser comunicado muchas veces. No duele. Y otras cosas que no te he preguntado aún. ¿Componente genético? ¿Hay un componente hereditario en el cáncer de testículo relacionado o con el mismo cáncer o con tumores de una estirpe similar? La mayoría de los pacientes son pacientes que no tienen ningún antecedente, pero sí hay familias en que han tenido un hermano, un tío, hay una cierta predisposición familiar. Son casos menos frecuentes, pero existen, y si eso en la familia de uno está presente, con mayor razón. Y también como esto tiene que ver con el desarrollo embrionario, de cómo fueron migrando las células a lo que va a ser la gónada, cómo se desarrolla la gónada posteriormente, todas las personas que tienen un desarrollo sexual diferente y que la gónada quedó ahí formada con diferentes alteraciones, a veces a nivel cromosómico, a veces a nivel de qué constituye esta gónada. Todas las personas con desarrollo sexual diferente tienen un riesgo aumentado, que depende un poco de qué alteración tiene. A veces poquito, a veces más. ¿Estaríamos hablando, por ejemplo, de situaciones en las que no hay un descenso testicular, por mencionar una? Mira, eso, así como que hay personas que no tienen descenso por
por diferentes razones, a veces porque forma parte de una constelación genética más compleja o a veces porque no ha descendido. Ya el mero hecho de criptorquidia que no haya descendido aumenta el riesgo de la población general. O sea, un niño pero poco, es no más de un 5%. Para que no se asusten. Sí, que no se asusten. Las pero mamás que sí, y los papás que tienen... No, claro, porque la idea no es generar alarma, la idea es educar y normalizar a que esto ocurre, porque yo recuerdo, o sea, mi último paciente, el papá me decía, yo nunca me imaginé que a los 13 años esto podría ocurrir. Ya. Bueno, no tenemos... Es verdad que el cáncer infantil en general está muy poco visibilizado, ¿no? Es un pensamiento que en líneas generales no tenemos o intentamos evitar. Por eso es importante que hagamos divulgación como la que intentamos hacer hoy. Maite. O que asocien el testículo a que esto le pasa a gente mayor, a un hombre ya hecho y derecho. Claro. ¿Hay marcadores genéticos, como sucede en el caso de la mama, ¿no? Como los BRCA, estos marcadores que aumentan el riesgo? Y sí o sí no, pero además hay otras situaciones como la que comentábamos del testículo no descendido, otras situaciones que nos obligan a estar un poquito más pendientes porque aumentan el riesgo. Sí, hay todo el grupo de pacientes que te mencionaba anteriormente y que los endocrinólogos conocen mucho mejor que yo, que son niños que están en control. Ellos están en control porque son niños que nacen con gónadas distintas. Así como tú dices lo de la mama, genético que predisponga, ellos vienen ya de fábrica con una predisposición y están en seguimiento y al mínimo cambio son biopsiados y hay una reunión multidisciplinar que decide si es que hay que sacar este testículo de manera profiláctica porque tiene mucho riesgo de malignizar. Claro. Es todo un grupo de la población que también no es muy visible porque tampoco nos habla mucho de ellos, pero existen. Háblame un poquito, porque lo hemos mencionado así por encima, en aquellos pacientes en los que la cirugía, la exéresis del testículo no va a ser suficiente, habrá que hacer quimioterapia. Sí. En ningún caso hablamos en los casos de tumor testicular de radioterapia, ¿correcto? No, en primera línea no. Quimioterapia. ¿Cómo es esta quimioterapia? ¿Es una quimioterapia muy larga? ¿Qué efectos secundarios tiene en líneas generales? ¿Cómo afecta a la fertilidad hipotéticamente? Es una quimioterapia que es, yo diría, bueno, es corta comparado con otros tratamientos. Suelen ser 3 o 4 ciclos dependiendo la edad del paciente, en fondo 3 meses o 4 meses para hablar más simple, que históricamente se ha sido hospitalizada, pero que hemos intentado ir cambiando uno de las quimios que damos a una que se puede administrar muy fácilmente en forma ambulatoria. Entonces yo les diría que es una quimioterapia que es corta, que es un tratamiento que se puede seguir, pero que durante el tratamiento son quimios que producen muchas náuseas, muchos vómitos y todos estamos abocados a tratar de que esa persona se esté sintiendo bien, porque no es de las quimios más fáciles de sobrellevar. A nivel de efectos secundarios, a nivel en el momento, durante, claro, estamos todos muy atentos a que se sienta muy bien de náuseas y vómitos, porque produce eso. Y a largo plazo, en una de estas quimios, que es la que produce estas náuseas y vómitos, que se llama cisplatino, claro, tiene efectos a nivel de ototoxicidad o a nivel de poder alterar un poco células a futuro y a lo mejor un segundo cáncer que puede tener otras razones de base, pero es otra cosa más que puede ayudar. Entonces, al ser una droga que hay otra que es parecida, que es como la prima, que actúan igual y que en muchos países se usaba la prima y no esta, y hay muchos datos, los grupos pediátricos actualmente están en una randomización, o sea que a unos niños le dan el primo, que es el carboplatino, y al otro le dan lo de siempre, que es el cisplatino, y por todos los datos que tenemos hasta ahora, aunque no han cerrado las randomizaciones, sabemos que el primo es súper efectivo, ¿no? Y este es carboplatino y menos tóxico a futuro. Entonces no es menor porque sabemos que un adolescente que tuvo un cáncer testicular tiene mucha probabilidad, por razones que conocemos, desconocemos y lo que hacemos, o sea que aquí es multifactorial, de a la edad de 70 años tener una segunda neoplasia, un segundo cáncer. Testicular. O sea, no, en otra zona. O sea, hay mucho que no conocemos, mucha estadística que se pierde en este traspaso de los dos mundos, pero sí sabemos, porque el cisplatino se ha usado desde la década de los 70 y el carboplatino en muchos países se usaba en vez del cisplatino, que es muy interesante en un tumor con tan buen pronóstico, lo que decíamos, bajar la toxicidad y abrirle camino al carboplatino, que probablemente vamos a tener
adolescentes y después adultos con menos toxicidad futura. Así que se atisba un cambio en el tratamiento, ¿no? Sí, en los próximos años. Sí, se atisba y ya se está haciendo. Te voy a hacer una última pregunta. Como sexóloga necesito hacértela. Imagínate que te doy una varita mágica, porque claro, en mi mente es radicalmente distinto este diagnóstico en una persona de 35 años, de 40 años, que ya se ha construido a nivel de sexualidad, que ha tenido experiencias y al final no deja de ser un diagnóstico que siempre impacta, pero tiene muchas más herramientas para sobrellevarlo. No es lo mismo si ese diagnóstico llega con 12, con 13, cuando tú aún no has iniciado tus relaciones sexuales compartidas. Entonces, en ese sentido, si te diésemos una varita mágica y yo te dijera, Maite, puedes cambiar una cosa del acompañamiento de lo que estamos haciendo en este momento con los niños y jóvenes que se tratan de un cáncer testicular, ¿cuál es el cambio que implantarías en primer lugar? Sería incorporar en el momento del diagnóstico y luego en la fase de tratamiento para ir observando qué necesidades hay, el acompañamiento psicológico que tenemos en oncología, pero algo más dirigido a esto, a esta necesidad que claramente es insuficiente porque, bueno, la psico-oncología, el que hay un psicólogo presente en todos los diagnósticos es algo que está más o menos, sabemos que en muchos hospitales el recurso, o sea, ya falta para todos. Imagínate para decirles, y ahora dedícate solamente al acompañamiento de la orquiectomía, o sea, a lo mejor le estamos pidiendo mucho porque hay otras necesidades, pero si yo pudiera cambiar algo, y un poco lo que estamos tratando de hacer en nuestro centro es preguntarle a estas familias que han tenido la experiencia, tanto a los padres como a los adolescentes, que nos digan. Y a partir de eso, con la gente que sabe, las personas que hacen psicología, juego con los niños, obtienen información de otra forma, crear un programa de acompañamiento en las orquiectomías. Y que incluya también la sexualidad. Que incluya todas estas preguntas, claro, si no es el mero acto quirúrgico, sino cómo le repercute, la autoimagen, el tema de cuando a lo mejor no tienen pareja ahora, pero en 2 años sí, tienen que entrar a explicar, oye, mira, tengo un testículo, con o sin prótesis, no sé, pero que tienen que, es una necesidad que es como que dicen, buen pronóstico, listo, ya estamos. Y no estamos. No es suficiente. Ya sabemos en todos los tumores en general, ¿no? Estamos en un momento, afortunadamente, en el que solucionar la expectativa de vida ya no es suficiente. La calidad de vida es absolutamente fundamental. Entonces hay que ir a la experiencia del paciente y preguntarle a él. Ahí está la fuente. Porque también uno puede decir, hoy si yo desde mi posición veo que podría pasarle esto, y tampoco se trata de hacerlo así. Por eso en nuestro hospital estamos con la idea de que se cree un focus group, que se están intentando, ya se está dando un poquito forma, y desde ahí sacar la información y ver cómo podemos cambiar la práctica que estamos haciendo, que nos parece insuficiente. Claro, mejorar, al final se trata de eso, ¿no? De mejorar la asistencia para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Maite, muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer y esperamos que este diálogo pues ayude, que ayude a normalizar y a visibilizar a estos niños. A visibilizar, a normalizar, a concienciar y sobre todo, repetimos, los niños si se tocan, eso es fantástico, necesitamos un conocimiento de cómo es nuestro cuerpo para ver si hay algún cambio, claro que sí. Y cuando ese cambio se produce, que no existan tabús y estigmas para poder preguntárselo a los padres en primera instancia y después, por supuesto, para conseguir el tratamiento médico que se precise. Que no les dé vergüenza. Muchísimas gracias. Gracias a ti.